Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Melissa Olivares Rojo, soy licenciada en psicología y el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre el marco legal que protege la educación en el sistema educativo mexicano. Para partir de esta idea, número uno, necesitamos saber qué es un marco legal. Ok, sabemos que el marco legal es un conjunto de leyes y reglamentos que indican los límites y las bases sobre los que una persona o una institución puede actuar. A partir de ello podemos saber que conocer el sistema educativo de nuestro país y partir del sustento legal del mismo y normativo que se rige, comprendemos todo el marco legal del mismo. Para poder ampliar un poquito nuestro conocimiento sobre eso, vamos a partir desde cuatro vertientes importantes. Número uno, vamos a hablar sobre el artículo tercero constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número dos, la Ley General de la Educación. Tres, las leyes de educación estatales. Y cuarto, la Subsecretaría de Educación Básica. ¿Por qué? Porque ellos en un conjunto dan pauta a la identificación de las características del plan de estudios actual vigente, de los programas que existen en la educación, y entonces nos dan por consecuencia los enfoques que lo sustentan y la manera en la que se debe impartir dicha información, ¿vale? De esta forma se considera sumamente fundamental las bases legales y normativas de la educación. ¿Por qué? Porque por medio de este análisis riguroso vamos a comprender la identificación de qué onda en el marco legal, qué hay ahí, qué podemos rescatar, qué nos defiende, qué nos apoya, qué nos limita, qué nos obliga, ¿sale? ¿Vale? Para partir de esta idea vamos a hablar un poquito sobre los docentes. Sabemos que los docentes son de suma importancia en el proceso de aprendizaje y enseñanza porque son los que están directamente relacionados con los niños, con nuestros infantes en las escuelas. Entonces, es importante que ellos, nuestros docentes, se tomen el tiempo pertinente para conocer todos los lineamientos de los artículos constitucionales que engloban a la educación, propios que ya iremos mencionando un poquito aquí para ir reconociendo. Así también es importante que conozcan las leyes secundarias que regulan y orientan el quehacer docente en nuestro país. Por ejemplo, es bien importante que el maestro o maestra sepa que todos tenemos derecho a la educación libre y soberana y que no habrá distinción alguna ante los niños, ¿vale? Es decir, todos deben ser tratados por igual. Esto a partir de la educación justa del siglo XXI. Recordemos que estamos situados en esta temporalidad, que tiene como propósito responder justamente la cuestión de ¿para qué se aprende? O sea, ¿para qué queremos aprender? Esto viene justamente de los preceptos establecidos en nuestro artículo tercero constitucional. Ya iremos hablando un poquito más de él. Desde estos lineamientos justos del tercer artículo constitucional son las normas del marco legal y jurídico que guían nuestra educación, ¿vale? Es decir, son la principal fuente de conocimiento hacia lo que los actores que se involucran en este proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, como son los maestros, las autoridades del sistema, nos permiten favorecer la educación formal y humanista justamente, que es lo que se está llevando en plan hoy día, para que se atienda lo establecido en esta norma, con el propósito de crear una educación incluyente, humanista, gratuita y laica para todos los niños y jóvenes, ¿vale? Por decir niños, estamos hablando de niños y niñas, aquí vamos a generalizar. Es responsabilidad del Estado fomentar una participación en donde intervengan todos los actores involucrados en el proceso educativo. ¿Quiénes son esos actores? Los maestros, los alumnos, los directivos, los padres de familia, esto con el fin de asegurar que los beneficios sean bien expresados y lleguen a todas las regiones del país, ¿vale? Muchas veces sabemos que en la sierra, por ejemplo, es un poquito más difícil que llegue la educación, entonces el Estado justamente es el que se tiene que encargar de que dicha educación llegue a todos los rincones propios de la localidad o de las zonas. El artículo tercero también nos menciona que toda persona tiene derecho a la educación sin distinción alguna, que es obligatoria la educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria, seguida después de la media superior y la superior. Y recordando los más principales, debe ser obligatoria, universal, pública, de gratuidad y sobre todo laica, ¿vale? Entonces, para eso, el labor docente es de suma importancia, debido a que son los promotores del proceso de aprendizaje, es decir, son los facilitadores del conocimiento hacia los educandos, y entonces de esta manera ellos van aprendiendo de la mejor forma, ¿sale? ¿Vale?
Ahora vamos a hablar un poquito sobre las leyes y las organizaciones que nos apoyan a nosotros como mexicanos, digámoslo así, dentro del ámbito de la educación. Tenemos desde, como ya habíamos mencionado, cosas globales hasta las cosas estatales y muy, ¿cómo lo diríamos? Muy mexicanas, ¿vale? Vamos a tomar o vamos a comenzar hablando un poquito sobre la UNESCO. Vamos a recordar que la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la ciencia y la cultura. Este considera que la educación es un derecho humano para todos, ¿vale? A lo largo de toda nuestra vida, refuerza los sistemas educativos a nivel mundial. Trata de que la educación es un derecho humano que debe ser impartido sobre todo con calidad. ¿Sale, vale? Vamos a partir ahora con la UNICEF. La UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, trabaja las mejores políticas y los servicios dirigidos a proteger las infancias. Nos dice que lo importante es la inclusión de toda la ciudadanía. ¿Hacia dónde? Pues hacia la educación, porque si protege las infancias, recordemos que todos tenemos derecho a la educación desde infantes y entonces por consecuencia nos está englobando esta parte. Seguimos con la OCDE, que es nuestra Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Este constituye un foro donde los gobiernos se reúnen para innovar e intercambiar mejoras de calidad en la parte educativa. En la materia de políticas educativas. Busca sumar todos los esfuerzos de todos lados para ayudar a los gobiernos a poder atender problemáticas globales y coordinar las políticas, sobre todo hablábamos de la educación, ¿verdad? Bueno, vamos a pasarnos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que encabeza las disposiciones de materia educativa, pues el artículo 3 confiere al Estado mexicano la obligación de impartir y garantizar la educación, la cual debe ser obligatoria. Ahora, otra disposición que le da vida y sustento a la educación en nuestro país es la Ley General de Educación, pues es la que nos obliga como mexicanos a cursar la educación básica y a la vez obliga a los padres de familia a cumplir con la parte de brindarle educación a sus hijos justamente. Pero ¿qué pasa cuando hay padres de familia que no cumplen esta norma? Pues desde la parte legal pues habrá procesos específicos con los cuales deberán trabajar. Sin embargo, dentro de la parte de la educación existe la Ley Nacional de Educación para los Adultos. Esta es justamente para todos aquellos mayores de 15 años que no hayan recibido o concluido sus estudios de primaria y secundaria, atendiendo así el principio constitucional de que la democracia debe ser para todos en el ámbito educativo. Y desde esta forma, aparte de apoyar la educación, pues hacemos un mejoramiento económico, social y cultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces menos analfabetos en la región genera un mayor aprendizaje social. Ahora, existe otra ley que protege la educación, pero desde el ámbito de los profesionistas. No solamente vamos a enfocarnos en niños y adolescentes, también vamos a hablar un poquito de los profesionistas. La Ley General de Profesiones es un cuerpo normativo, que determina según el Estado cuáles son las profesiones que requieren de un título profesional para poder ejercer. No se trata solamente de estudiar por estudiar, sino que también nos da las condiciones para obtener dicho título y nos menciona quiénes son las autoridades que podrán expedírnoslo. No podemos encontrarlo en cualquier sitio, ¿verdad? Por último, vamos a hablar de los instrumentos de política pública con los que se busca conseguir propósitos en el ámbito educativo. Vamos a hablar de lo normativo, lo financiero y lo institucional, así como la creación de censos. Todos estos en un conjunto tienen varias particularidades que van desde la creación y supresión de leyes, asignación y supresión de recursos financieros, creación y modificación de instituciones o programas de proyectos y los actores que participan en la modificación de las prácticas. Estas políticas educativas nos representan un conjunto de decisiones gubernamentales que buscan modificar uno o varios de los componentes del sistema educativo. A grandes rasgos, estas son las leyes y las organizaciones que protegen la educación en México y sobre todo que engloban el marco legal de protección de la educación en el sistema educativo mexicano. Muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo aquí abajito y con mucho gusto podemos resolver dudas para enriquecer un poquito más nuestro conocimiento. Que tengan un excelente día.